Buenas tardes, mi nombre es Isabel Quero y en el vídeo de hoy voy a hablar sobre la novela Un hombre del pueblo de Chinua Achebe, mientras que lo voy a relacionar con los conceptos estudiados en la asignatura de Estudios Regionales de África. Un poco para contextualizaros, en la asignatura de Estudios Regionales de África estudiamos todo lo concerniente al continente africano, es decir, desde el periodo prehistórico hasta la actualidad, pasando por los periodos de colonialismo y poscolonialismo también, aparte de estudiar lo que es la sociedad, la cultura y la política africana. Para resumir brevemente de qué trata la novela, también tenemos que tener en cuenta el contexto histórico en el que está escrita, ¿no? Es escrita en el momento en el que África acaba de conseguir la independencia muy recientemente. Bueno, el desarrollo de la historia comienza cuando Odili, que es uno de nuestros personajes principales y además el narrador de la historia, se presenta, ¿no?, como un profesor que además tiene aspiraciones académicas. ¿Qué pasa? Que en un evento público que hay en su ciudad natal se reencuentra con un antiguo profesor suyo, que es el jefe Nanga, que en este momento de la novela es el ministro de Cultura del país. Entonces el jefe Nanga lo reconoce enseguida porque había sido anteriormente alumno suyo y un alumno al que él había tenido mucho cariño en el sentido de que él se refería ante otros alumnos hacia Odili como una persona que en un futuro sería alguien importante y habría que tratarlo de señor. Entonces, ¿qué pasa? Le pregunta sobre qué ha pasado con su vida desde que ha dejado la escuela y Odili le explica que él se ha ido a estudiar al extranjero, cómo era la situación de muchos africanos en aquel momento, y ha vuelto y ahora está de profesor. Entonces el jefe Nanga le ofrece un puesto dentro de la administración y Odili lo acepta, se va a la capital con él y a partir de ahí surge una relación entre ambos un poco ambigua y difícil, y vemos como el desarrollo del libro, o sea, sobre todo al final ya se ve una situación en la que ambos forjan una relación que acaban enfrentándose tanto política como personalmente. Bueno, centrándonos en la parte más teórica, sí que es verdad de que me gustaría destacar sobre todo 4 aspectos clave que yo he visto en el vídeo y que serían la política, la economía, la sociedad y lo que es el papel de la mujer dentro de esta sociedad. Y además, contrastarlo con un par de paradojas que sí que me han parecido bastante interesantes dentro de la novela y relacionarlos con los conceptos a lo largo de la novela y la asignatura en sí. Comenzando con la política, debemos señalar de que existía un sistema de democracia liberal, pero a raíz de que vamos adentrándonos en el libro nos damos cuenta de que esto no es más que un disfraz. ¿Por qué? Porque empezamos a ver casos de temas de corrupción, de manipulación, de extorsión y de violencia, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué se hacía esto? Realmente en aquel entonces lo que imperaba en la sociedad era un individualismo. Entonces tú no te metías en política por vocación, sino simplemente porque tú buscabas un beneficio propio, una mejora de tu situación y por tanto la forma más fácil de hacer esto era uniéndote a las élites y meterte en política. Realmente tú no te metías, como acabo de comentar, en política por vocación, sino simplemente buscando tu beneficio propio y no el beneficio de lo que era la sociedad. Sí que es verdad que la sociedad era consciente de todo lo que estaba pasando y el hecho de que imperaba un autoritarismo, pero también era consciente a la vez de que realmente ellos no podían hacer nada, digamos, para poder cambiar lo que era el autoritarismo. Entonces, eran conscientes, pero no hacían nada por cambiar. También cabe señalar que dentro de la novela existen 2 partidos. Por una parte estaba la oposición al gobierno, ¿no? En este caso el partido de la Alianza Progresista, y que contaba con muy poco apoyo de la ciudadanía, y por otro estaba el partido del gobierno, ¿no?, que era el POP en este caso, y que contaba con mucha aprobación ciudadana, y aparte era el partido de donde el jefe Nanga era ministro y donde nuestro protagonista Odili se une tras el reencuentro con el ministro. Ahí lo conductor también de esta temática y de lo que supone la democracia disfrazada en este caso, la forma principal para formar parte del gobierno o entrar dentro de lo que eran las élites eran 2 formas diferentes. La primera era si eres estudiante, irte fuera a aprender, sacarte una carrera y después volver a tu país y después entrar en la administración del gobierno. Y después por la otra parte era lo que también escuchamos muchas veces que pasa tanto
pasaba antes y sigue pasando ahora, de que conozcas a alguien dentro de la administración y esta persona, bueno, pues te abra las puertas, ¿no? Para como acabo de señalar, los estudiantes solían salir fuera a estudiar en el extranjero y después regresar a su país para entrar, bueno, pues trabajar dentro de lo que es su país, dentro de las administraciones. Entonces, ¿qué pasa? Existe una cierta paradoja aquí en este aspecto entre la idealización de lo que es Occidente, con también metemos a Estados Unidos en este saco, y la realidad que se vivía. ¿Por qué? Porque son los propios africanos que tienen idealizado, ¿no?, lo que es el hecho del continente occidental, a Estados Unidos, los miran con admiración, pero después creen, o sea, ellos manifiestan que realmente no hay nadie de que, o sea, apoyan de que los estudiantes no se vayan fuera, sino que se queden a estudiar dentro del continente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que conozca la historia, la cultura y la sociedad africana como realmente son los propios africanos. Como acabo de señalar, los estudiantes solían salir fuera a estudiar en el extranjero y después regresar a su país para entrar, bueno, pues trabajar dentro de lo que es su país, dentro de las administraciones. Entonces, ¿qué pasa? Existe una cierta paradoja aquí en este aspecto entre la idealización de lo que es Occidente, con también metemos a Estados Unidos en este saco, y la realidad que se vivía. ¿Por qué? Porque son los propios africanos que tienen idealizado, ¿no?, lo que es el hecho del continente occidental, a Estados Unidos, los miran con admiración, pero después creen, o sea, ellos manifiestan que realmente no hay nadie de que, o sea, apoyan de que los estudiantes no se vayan fuera, sino que se queden a estudiar dentro del continente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que conozca la historia, la cultura y la sociedad africana como realmente son los propios africanos. Dentro de esta idealización sí que es verdad que vemos una parte bastante llamativa, ¿no?, que una de las protagonistas, bueno, pues señala cuando ve un coche estadounidense, señala que bueno, que a lo mejor pregunta si ellos vivirán en otro cielo, ¿no? Entonces un poco la idealización esta de Occidente y de Estados Unidos frente a reñir con no deberían de salir los estudiantes fuera. ¿Por qué? Porque realmente somos nosotros quienes realmente conocemos bien lo que es nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra política y su historia, porque ¿quién va a saber lo mejor que una persona que ha vivido o sus raíces se han desarrollado, sus raíces familiares dentro del propio continente? Bueno, también dentro de esta idealización, pero a la vez la forma de negar sobre Occidente, ¿no?, como hilo conductor también de lo que acabo de comentar, creo bastante importante señalar un ejemplo, ¿no?, como sería el ejemplo de los medios de comunicación internacionales. Porque el jefe Nanga señala en una del principio del libro de que realmente él no va a hablar en su idioma, sino que va a hablar en inglés, porque primero por los extranjeros y segundo porque los medios, si no, al no entender bien su lengua, lo que van a hacer es que van a transgiversar sus palabras y van a hacer que esto se cree como un mal, o sea, todo lo que diga se cree como un malentendido. Entonces, esto lo apoya, como él era un hombre del pueblo, un hombre cercano, se apoya en decir esto como diciendo nosotros acogemos a toda la ciudadanía, todas las personas que vivan aquí son parte de nuestro pueblo. Económicamente vemos una sociedad bastante dividida, ¿no? El sesgo de la sociedad se centra en, por una parte, el pueblo llano, que era muy muy pobre y prácticamente casi no tenía ni para comer, y después por la otra parte encontramos las élites rodeadas de lujo y bueno, de bienestar y de todo lo que necesitaban, ¿no?, riqueza en general. Entonces esto es parte de la herencia colonial, porque después del colonialismo, ¿vale?, se fomentó una dependencia económica de Occidente y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran los que invertían dinero. Realmente, económicamente vemos una sociedad bastante dividida, ¿no? El sesgo de la sociedad se centra en, por una parte, el pueblo llano, que era muy muy pobre y prácticamente casi no tenía ni para comer, y después por la otra parte encontramos las élites rodeadas de lujo y bueno, de bienestar y de todo lo que necesitaban, ¿no?, riqueza en general. Entonces, esto es parte de la herencia colonial, porque después del colonialismo, ¿vale?, se fomentó una dependencia económica de Occidente y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran los que invertían dinero. Aquí se destaca el hecho de que las economías africanas, bueno, pues básicamente lo que se dedicaban era a cultivar materias primas o monocultivos. Entonces, pues esto acarreaba otro problema. ¿Por qué? Porque si a ti por lo que fuera no te iba bien la cosecha, esto al final provocaba un problema de inflación.
Un ejemplo claro fue cuando al principio del libro vemos que se desploma el mercado del café, por lo tanto lo que pasa es que crea un problema realmente económico, ¿no? Otro ejemplo de esto también podría ser cuando los cazadores hablan de que el precio de la pólvora, al igual que todo, en general ha subido como 4 o 5 veces más de lo que de unos años hacia ese momento, desde que el partido político pues estaba en el gobierno. Entonces, claro, aquí también se empieza a ver por parte muy clara de la sociedad la división, ¿no? El sesgo este de aquí está el pueblo y aquí están las élites, pero nunca se van a mezclar. Y dentro de esa temática me gustaría hablar de dos figuras representativas. La primera, por una parte, sería Eleanor Young, ¿vale? Que es una mujer que, bueno, el papel de la mujer en la sociedad lo hablaremos un poco más adelante, pero sí que es verdad que ella destaca por ser una mujer pues rica, comerciante, una mujer de negocio. Sí que es verdad que se habla de ella como que al principio sus orígenes eran pobres, pero ahora mismo pues una mujer rica que además tiene mucha influencia dentro del partido político pop. Y bueno, se ve que su dinero viene no porque forme parte de ninguna administración ni nada, sino por el fruto de su ingenio, ¿no? Y de su trabajo duro. Y entonces como que se la clasifica dentro de las élites, pero en realidad en cierto modo no es parte de la élite en sí. Y después, por otra parte, la figura del intérprete también me ha parecido bastante llamativa, porque sí que es verdad de que la sociedad le tiene mucho respeto, pero no forma parte de ninguno de los dos grupos mencionados anteriormente. Y bueno, finalmente, sí, el papel de la mujer en la sociedad, como comentaba anteriormente, para mí, efectuando el papel de Eleanor Young, que acabo de exponer ahora mismo, por lo general a las mujeres se le trataba en un segundo plano, es decir, no tenían cabida en la sociedad. Era el hombre el que tomaba todas las decisiones y la mujer estaba pues eso, relegada a lo que era un segundo plano. E incluso el hecho de que un hombre podía tener varias mujeres. Uniéndolo con la temática que estudiamos en la asignatura, sí que es verdad que cabe destacar y hay que matizarnos el hecho de que vemos que en la cultura africana sí que es verdad que un hombre puede tener, dependiendo también de la zona, un hombre puede tener varias mujeres, pero también hay que ser consciente de que para poder tener varias mujeres, este hombre tiene que poder mantener a las varias mujeres y a las familias que vaya a tener con ellas. No por el hecho de ser hombre puede tenerlas, sino simplemente las podría tener en el caso de poder mantenerlas. ¿Por qué? Porque como decimos, la mujer pues tenía un papel secundario y estaba relegada al segundo plano y era el hombre quien tomaba las decisiones. Bueno, ya para terminar este vídeo sí me gustaría añadir una reseña un poco más personal. Para mí personalmente este libro ha sido muy fácil de leer. ¿Por qué? Porque creo que el autor casa realmente, o sea, toda la realidad del momento que está viviendo de una manera bastante sutil y divertida, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta, como se ha dicho al principio del vídeo, de que África en aquel momento acaba de obtener su independencia. Entonces, ¿qué pasa? Que todo era muy caótico, todo era muy surrealista. Para los africanos todo era posible. Y sí que es verdad que a raíz de leerme el libro estuve investigando porque me dio curiosidad para saber un poco sobre el contexto histórico del libro. Entonces estuve investigando y leí una información un poco curiosa que sí me gustaría compartir con vosotros, que los que estáis viendo este vídeo, ¿no? La información que vi habla de que Nigeria, que es el país, bueno, hay que tener en cuenta de que el sitio del libro en sí no existe, es un sitio ficticio que el autor se inventa. Pero Nigeria, hasta antes de publicar el libro, nunca había sufrido un golpe de estado militar. Pero a raíz de la publicación del libro, justo un año después, este mismo país, ¿no? Nigeria, sufre el primer golpe de estado militar. Entonces, Chinua Achebe, el autor, y su familia tuvieron que tuvieron que salir del país porque se les acusó de que sabían todo lo que iba a pasar y tuvieron que salir porque evidentemente estaban amenazados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me pareció bastante curioso de que en realidad yo creo que el autor lo único que hacía era observar la realidad de todo lo que estaba pasando tanto en su país como en el continente en general, y fue capaz de captar todo esto en un libro. ¿Qué pasa? Que pues casualmente al año siguiente se produjo el golpe de estado. Y bueno, pues
básicamente era eso, que me pareció bastante curioso porque, claro, el autor, aparte de hacerte que te llegue la realidad que está viviendo, también es capaz de transmitirte pues más curiosidad sobre el tema. Para concluir, sí que es verdad, como mencionaba también al principio, este vídeo se trata de un trabajo universitario de la asignatura Estudios Regionales de África. Personalmente creo que este formato me cuesta un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que los universitarios sobre todo estamos muy acostumbrados a hacer trabajos escritos, pero no estamos acostumbrados a lo mejor plasmar nuestras ideas o relacionarlas directamente, las ideas de un libro, grabándonos y publicando, ¿no? Lo que hemos hecho, o sea, lo que hemos leído y cómo nos lo ha transmitido y cómo podemos relacionarlo con los contextos. Pero sí que es verdad que un aspecto importante de la universidad es que te enseñan pues, a afrontar nuevos retos, y para mí pues, ha sido una forma bastante dinámica y entretenida pues, de hacer lo que es este trabajo y afrontar estos otros nuevos retos. Además, pues bueno, también me ha permitido pues transmitir con todos aquellos que vayáis a ver el vídeo pues los conocimientos sobre este libro y un poco también sobre el continente africano que estudiamos dentro de esta asignatura. Y nada, pues finalmente nada, muchas gracias, y si ya sabes, si te ha gustado pues dale like.